Nuestro Dios es un Dios fiel. Vamos a esperar un momentico, toma. Nuestro Dios es un Dios fiel y hemos hablado de eso. Y primeramente este texto o el texto que vamos a utilizar es segunda de Deuteronomio 7, 9. Pero primeramente quiero darle, ¿verdad?, nuevamente saludarles a todos los que están con nosotros en esta tarde. También a aquellas personas que nos ven en Facebook y en YouTube. Bueno, un saludo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas a la hora que nos estés viendo. Recuerdo que la visión nuestra es glorificar a Dios. Y la manera de glorificar a Dios es cumplir la misión, es formando, equipando y viviendo la visión en donde Dios te ha puesto. Y eso es como es. Y estamos una vez al mes hablando sobre el Dios que adoramos. Una vez al mes hablamos sobre el Dios que adoramos. Porque si queremos aprender a adorar a Dios, debemos saber cómo es ese Dios. Mucha gente tiene idea de Dios, pero no conocen al Dios. Igual nosotros como iglesia, a veces tenemos ideas de Dios por la manera que reaccionamos, pero Dios es tan fiel que a través de sus atributos podemos conocerle. El día de hoy vamos a hablar de nuestro Dios, un Dios fiel, pero quisiera comenzar con esto. ¿Alguna vez te has preguntado, has sentido que las promesas se tardan? ¿Alguna vez llevas orando por años y la espera? ¿Sabes que la espera es difícil? Cuando Dios hace una promesa, esperamos ver su cumplimiento. La espera no es un tiempo perdido, amados hermanos y hermanas, amigos, es un tiempo de preparación. Cuando Dios promete algo, siempre cumple sus promesas. Sin importar cuánto tiempo pase, Él cumple sus promesas. Podemos estar seguros que Él no se va a olvidar de ti, ni de mí. La fidelidad, y siempre nos ayuda a recordar que Dios es fiel, ¿verdad? Siempre sería bueno cada mañana decir, hoy Señor, gracias, yo me levanto recordando que tú eres fiel. Y empiezas a recordar qué ha hecho en tu vida. ¿Por qué Dios es fiel? Lo vemos en su palabra. Él primero prometió a liberar a Israel de Egipto. ¿Y qué hizo? ¿Verdad? Le liberó. Él prometió enviar un Mesías para salvar a las personas. ¿Y qué hizo? Jesús vino y cumplió esa promesa. La fidelidad de Dios se mantiene. Nuestra confianza en Él, incluso cuando lo que veamos no nos guste, la fidelidad de Dios es algo que a nosotros nos ayuda porque nuestro Dios es fiel. Hoy hablaremos de esa fidelidad y qué significa para el creyente que Dios sea fiel, ¿verdad? Porque una cosa es que Dios sea fiel, pero otra cosa, ¿cómo vivo yo de acuerdo a esa fidelidad? Si podríamos, yo escribí ayer, el viernes, ¿cuántas veces dice la Biblia que Dios es fiel? Imagínate, me dijo, toda la Biblia es de fidelidad de Dios, toda la Biblia es de fidelidad de Dios. Recuerde que nosotros estamos estudiando el libro de Génesis y hemos visto, y ahora vamos a entrar con Noé. ¿Y qué hizo Noé? No me voy a adelantar, pero vamos a hablar un poquito también de Noé. O sea que la idea central del día de hoy es que nuestra fe descansa en un Dios que es fiel, es un Dios que podemos confiar, que cumple todo lo que promete y que exige respuesta a su fidelidad. ¿Cuál es la respuesta de nosotros? A Él, confiar. No hay algo más tremendo para el creyente no confiar. Es más, es pecado no confiar en Dios. Estás diciendo, Dios, tú eres un mentiroso. Por eso es importante crecer en ese. ¿Qué nos da? Dice el oír la palabra nos da fe. Y el fe nos da confianza. Y vamos a estar más tranquilos en las pruebas. Yo no reacciono igual a las pruebas que cuando era recién creyente. Quería dejar tirado todo y corría. Ahora corro menos, todavía me falta mucho. Pero a medida que tú vas creciendo, la vida cristiana no es sentarse en una banca a escuchar, sino en la vida cristiana tú vas reaccionando diferente. ¿Por qué? Porque vas creyendo más en la palabra de Dios, te vas aferrando más a las promesas de Dios. Así que cuando decimos que Dios es fiel, exige de nosotros confianza, exige que obediencia, exige de nosotros que nos arrepintamos cuando estamos mal y también exige de nosotros que le adoremos cuando sea fiel. Primer punto. Dios es fiel. Y les voy a invitar a que vayamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7. ¿Se ha preguntado por qué se llama Deuteronomio? Deuteronomio. Recuerdan que el pueblo de Israel salió, pero fueron tan desobedientes que el Señor dijo, esta generación no puede entrar. Van a entrar sus hijos. ¿Y qué pasó? Ya habían pasado casi los 40 años que estuvieron en el desierto y esta generación no conocía la ley de Dios. O sea, los padres, algunas cosas, pero Deuteronomio significa volver a contar la ley. Es un libro, por eso aquí ves otra vez los 10 mandamientos. ¿Recuerda los 10 mandamientos que se le dio a Moisés en el monte? Aquí, 2 meses antes de entrar a la tierra prometida,
Moisés escribió estando en la llanura de Moab. Mire, van a entrar a un pueblo que es idólatra. Van a entrar a un pueblo que son 7 veces más poderosos que ustedes. Van a entrar, pero yo quiero recordarles que yo soy fiel. ¿Sí ves? Él te prepara para que no te lleves por lo que estás viendo. Porque imagínense, tenían que pelear, tenían que ir a conquistar una tierra. Entonces, capítulo 7 habla del segundo discurso que dio Moisés desde el capítulo 4 al 26. Y él le habla todas las cosas. Y les dice, van a entrar a naciones más grandes, poderosas que ustedes, y con culturas muy idolátricas, muy idólatras. Requiero de ustedes que sean puros, que no se junten a ellos, que sean fieles al pacto. ¿No será que eso lo podemos trasladar para nosotros hoy día? Yo cuando estaba escribiendo esto dije, pero esto es para nosotros. Estamos en un mundo idolátrico, estamos en un mundo que es contrario a Dios. ¿Y qué nos pide Dios de nosotros? Sean fieles, vivan en santidad. Mire que yo soy fiel. Vivan ese pacto. Así que ahora, diciendo estas cosas, vamos a leer Deuteronomio 7, del 8 al 9. Deuteronomio 7, versículos 8 y 9. ¿Ok? Dice así. Mas porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres, el Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Recordándole. Y dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos. Aquí dice que Dios es fiel. ¿Sabe qué significa la palabra fiel? Significa del hebreo, porque aquí es hebreo, amai, certeza o estabilidad. El Dios que estamos creyendo es un Dios de certeza. ¿Sabe qué es certeza, no? Así es, exacto. Y es estable, Él no es como nosotros. ¿Le ha pasado que usted a veces dice una cosa y después hace otra? Mira, nosotros somos a veces muy de doble ánimo, pero Dios no es así. Dios no es así, Dios es fiel. Dios es fiel. El problema con nosotros es que muchas veces nuestro pecado distorsiona la imagen de Dios. Y para justificar nuestra desobediencia, hacemos, no, pero es que Dios no puede ser así. Dios es esto y tratamos de cambiar a Dios para acomodarlo. Pero ¿sabe qué? Dios no se acomoda a nuestros deseos. Dios es como es. Y los que estamos cada domingo aquí, ¿recuerdan a alguien que fue fiel por la misericordia de Dios? Que lo vamos a ver. Yo creo que ya lo han leído, ya han hecho la tarea. ¿Recuerdan que le dijo a Noé? Construye un arca. Porque voy a enviar lluvia. ¿Y qué es lo ilógico? ¿Qué es lo ilógico? Que nunca había llovido. Si recuerdan, en Génesis 2:6 dice que la misma tierra subía vapor. Y ese vapor era lo que regaba las plantas y daba de comer. Así que Noé no tenía ejemplos de lo que era lluvia, no tenía ejemplo de lo que era un diluvio, ni siquiera había visto un barquito ni nada a navegar. Porque estaban en una tierra, el monte Ararat, y lo único que había escuchado él, ¿qué era? La palabra de Dios. Así que durante 120 años, Noé con martillo, madera, ¿soportó qué? Las burlas, soportó miradas críticas, y construyendo un barco, ¿y eso para qué será? ¿Será que va a ser qué? Y cansancio, ¿te imaginas la burla, el cansancio y el silencio? No es fácil. No es fácil. Sin ni siquiera ver una nube. Una nube. ¿Le ha pasado? Dice, va a llover. Mira que dice, y no, pero yo no veo ni una nube. Él no había visto ni una nube oscura, ni una gota había caído, nada. Solamente se sostuvo con lo que Dios le dijo. Voy a enviar lluvia. Tú nada más construye un arco. Pero ¿sabe qué hizo Noé? ¿Verdad? Y no quiero engrandecer a Noé, sino es la fidelidad a Dios, que es la misma que tenemos que tener nosotros. Noé entendió lo que tú y yo tenemos que entender. Siempre necesitamos recordar que la fidelidad de Dios no depende de lo que veamos, sino de su palabra. La fidelidad de Dios no depende de que hoy te diga tienes esto, tienes aquello, que te falta, te van a hacer. La fidelidad de Dios depende de que Él dijo, hoy lo cantamos, Él te sostendrá. Amén. Y en el tiempo señalado, Dios dijo, el tiempo señalado, abrió los cielos, la lluvia, dice que aún el mismo abismo se rompió. ¿Y qué pasó? Vino el diluvio universal. Imposible para los hombres, pero posible para Dios. Que nuestro Dios sea fiel significa que es digno de toda confianza absoluta y que el pueblo debe depender y agarrarse de esa fe. Lo importante, amados y amadas, es conocer su voluntad. ¿Qué
quiere Dios con nosotros. Y principalmente yo sé que tú tienes tu relación con Dios y te ha dicho de que te va a usar, pero básicamente no hay nada nuevo. Primeramente Él quiere que lo ames con todo el corazón, con todo el alma y todas las fuerzas. ¿Cómo vamos ahí? Ahí estamos, ¿verdad? Segundo, quieres que ame al prójimo como a ti mismo. Y tercero, quiere que sirvas en su misión de hacer discípulos. Con los que tienes al lado puede ser un hijo, una hija, un vecino, un nieto, un trabajador, un compañero. Él quiere. Básicamente ahí está su voluntad. Básicamente está su voluntad. Y Él mueve todo el escenario con habilidades, viajes, deportes, pero todo en cuanto a amarle a Él, amar al prójimo y hacer discípulos. Ahí prácticamente está lo que es vivir una vida, ¿verdad?, para Dios en este mundo. Nada ni nadie puede cambiar la voluntad de Dios. Porque aquel que lo hacía, Dios no va a actuar a nuestra manera porque sería más alto que el Altísimo. Imagínate a alguien más alto que el Altísimo. No lo hay, ¿verdad? O más poderoso que el Omnipotente. No hay nadie. Nada que pueda mover a Dios. Si alguien pudiera hacerlo, sería más grande que Dios. Deuteronomio 32:4. Ahora el hermano lo pone por allí, pero si no, lo buscan. Ok. Deuteronomio 32:4 dice: Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él. Dios de fidelidad. La fidelidad de Dios es más que un compromiso, es más que un compromiso. ¿Sabes que la fidelidad de Dios es una esencia, es lo que Dios es? Dios no es fiel por lo que hace, la fidelidad de Dios viene de su esencia. Y todo lo que Él hace va en cuanto a fiel. Mira, ¿cómo es el amor de Dios? Un amor fiel. ¿Cómo es la santidad de Dios? Una santidad fiel. ¿Cómo es la justicia de Dios? Una justicia fiel. Así que todo lo que hace Dios va, porque es un estándar para Él. Es bueno que cada mañana cuando te levantes recuerdes esto, ¿verdad? Recuerdes esto. Dios es fiel y hará conmigo aquello que ha establecido hacer. ¿Ves? Él es roca y sus obras perfectas y todo lo que hace es justo e imparcial. Mira qué tremenda verdad que dice ahí que es una roca. Tú te puedes parar sobre esa verdad y puede venir y te puede pasar como a Job y tú sigues parado ahí en esa roca porque no estás parado en eso, estás parado en la verdad y en quién es Dios. Él va a darte y va a darme a mí todo lo que Él te ha prometido, todo lo que Él te ha prometido. Dice Salmo 36:5. ¿Qué dice el Salmo 36:5? Vamos a ver, vamos a estar un poquito más, a veces corremos en la palabra y vamos con los puntos, pero la palabra es la que nos, ¿verdad?, la que nos habla el Señor. 36:5 dice: tu misericordia, Señor, se extiende ¿a dónde? Hasta los cielos. Y tu fidelidad hasta el firmamento. O sea que la fidelidad de Dios no solamente va de allá para acá, sino ¿cómo? ¿Qué significa verticalmente? Y dice de generación en generación. Él no solamente fue fiel, ¿con quién? Con el pueblo de Israel. Él también fue fiel ¿con quién? Con los apóstoles. Y también es fiel con nosotros. De generación a generación, Dios ha sido fiel. ¿De qué manera impacta tu vida esta verdad? Que Dios sea fiel. Que no cambia. Que hará lo que se ha propuesto hacer. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos nos hemos visto que como nos falta tantas cosas, que nos hemos sentido muchas veces tan mal por nuestro avance? Pero sabes que recordar que Dios es fiel es un potenciador, es algo porque Él va a terminar la obra. No está diciendo que te descanses, Él la va a terminar, no tú. Pero a veces nosotros somos, ¿verdad?, un poco displicentes con las cosas, pero Él nos anima y pone otro hermano, llora y pasa situaciones en nuestras vidas que nos hacen cambiar. Pregunto yo, ¿qué acciones concretas tú puedes tomar hoy día recordando para vivir a la luz de que Dios es fiel? Te invito a reflexionar hoy y cada día. ¿Cómo yo puedo vivir reflejado que Dios ha sido fiel conmigo y que Dios seguirá siendo fiel? Dice la Biblia, si somos infieles, Él permanecerá fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Eso está en 2 Timoteo 2:13. Si somos infieles, Él va a permanecer fiel. Pero también dice, porque antes de decir lo que dice el otro verso, un grupo, ¿cómo vemos nosotros eso? Nosotros cristianos lo vemos como consuelo que Él sea fiel.
Pero hay un grupo de personas que ve la fidelidad de Dios como una advertencia. Una advertencia porque dice la Biblia que aquel que me negara delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Es un paralelo para los cristianos, que nosotros, ¿verdad? Si somos infieles, Él permanecerá fiel, pero aún un paralelo es si yo le niego delante de los hombres, no queriendo tener nada que ver con Dios y con el Hijo, su Hijo, Él va a ser fiel a lo que Él dice, ¿verdad? Dios no solo es fiel para extender una bendición, sino que Él es fiel en sus advertencias. Y mucha gente juega y se burla de la venida del Señor, pero vamos a hablar un poquito. ¿Sabe qué, amados? Aún en tiempos difíciles Dios es fiel. Imagina, a una persona allá, en estos días estaba viendo, en el año 2015 nosotros tuvimos la primera iglesia bautista de Caraballeda. Y estaba Daniel, estaba, ¿quién más? Los que nos acompañaron en ese viaje, Nubi, Lino. Y esa iglesia ahora están haciendo, y esa iglesia están ahí en donde se formó todo ese rollo que hubo en Venezuela tan horrible. Y esa iglesia permanece allí. Y ahí están haciendo, me acuerdo que en el garaje donde íbamos a pasar la película que abrimos, y tienen la misma iglesia, tiene el mismo garajito allí, y ahí están los hermanos, vi uno tocando el pianito. Y en medio de todas esas cosas tan terribles que vive el país, ahí sigue Dios obrando con fidelidad. Uno lo puede ver como castigo, desgracia, ¿no? Podemos ver cristianamente y con la mente que Dios ha sido fiel porque sigue manteniendo un pueblo. Ha podido destruir todo y sigue manteniendo un pueblo allí que lleva esperanza. Se han abierto puertas. Mire, hay tanta ayuda hoy día que a veces hasta se perdiendo las cosas de las ayudas. Por ahí estuve escuchando, y no tiene nada que ver con la prédica, pero si vamos a enviar algo, estuve viendo que se lo puso a Pati un muchacho con un perrito de esos de rescate. Dijo, sería bueno que preguntara a las organizaciones que están allá qué necesitan. Porque nos volvemos locos mandando medias y cosas. Y qué bueno corazón, no deje de dar. Pero dice, sería mucho mejor a veces enviar un dinero para algo que ellos necesitan. Dice, sabe que no hay antibióticos. ¿Qué quiero decir? Y no es hacer propaganda para que den o no den, sino que Dios ha sido fiel. Y sigue siendo fiel, a pesar de lo que vemos. No lo entendemos. Si Dios es fiel, entonces nuestra vida no depende de las circunstancias. Pero ¿saben qué? Tristemente nuestras circunstancias son las que están marcando las decisiones. ¿Cuántas veces en una cosa que veo salgo corriendo y digo y hago? Porque no veo el panorama completo. No tengo una cosmovisión bíblica, no tengo una manera de ver bíblica la vida. Y eso es muy importante. Porque si tú no lees la Biblia, tú sigues viendo la vida de la manera mundana que te enseñaron. Pero si tú no hables tu mente, tú vas a ver las cosas como una desgracia, como que todo el mundo, como que tú eres yo soy la víctima y todo el mundo, y me tengo mala suerte, y todo lo que repiten los mundanos. Tú no puedes seguir diciendo lo mismo si eres cristiano, que tienes mala suerte, imagínate. Dice la suerte que los cristianos nuestra suerte la sustenta Dios. Que todo el mundo quiere contra ti. Si todo el mundo quiere contra ti, yo llego y todo el mundo me mira feo. Creo, entonces, posiblemente es porque estás mostrando a Cristo. Y eso es bueno para nosotros. Malo para nuestra carne, pero bueno que tú muestres a Cristo porque tú eres el diferente. Y todo el mundo quiere verte en el hoyo. Y no porque sean malos, sino porque nadie quiere. Si todos están mal, todos tenemos que ser solidarios. Todo es mal. Pero cuando veo un matrimonio que salen, que se dan besitos, que tienen sus tardes, o hijos que respetan a los padres, ustedes son raros. Gracias a Dios que somos raros. Así que Noé martilló por 120 años sin ver ni una nube. Sigamos caminando nosotros también, hermanos. Dios va a ser. Y estuve buscando testimonio, siempre lo digo. El hermano Chuck Lawless, su padre se entregó a los 31 años de él predicarle y su madre a los 47 años. Y yo puedo decir no. Pero Dios dijo sí, pero tardó este hermano. No dejó de ser pastor. No, Dios, yo te oro. Yo no que voy a seguir orando. Me voy al mundo porque tú no me escuchas. No, en el tiempo, mientras tú estás haciendo lo que tienes que hacer, Dios hace lo que tienes que hacer. Amado, en tiempos difíciles Dios es fiel. Dios de hecho espera aún. Los tiempos difíciles son hermosos para los cristianos. No estoy diciendo que los quiero, pero son donde más somos crecidos, preparados, animados. No interpretes tu vida por lo que ves, interpreta tu vida por la palabra de Dios, hermano. Y aquí estamos desesperados por ayudarte, por equiparte. La Biblia dice que los que esperan en el Señor, ¿qué dicen? Tendrán nueva fuerza. ¿Estás esperando en el Señor? Esperen en el Señor. Para plantar una iglesia hay que esperar en el Señor.
Ahorita le puse a Pati no quise intoxicar su mente, pero le puse un video sobre unos falsos pastores que viven como, ya han comprado la cuadra y dicen pura sarta de tonterías. Y la iglesia full. Escuchando tonterías. Es más, dijo, ¿sabe qué? Si su marido, al final de año, su marido, échele aceite a toda la ropa y únjala para que el hombre prospere y todo. Eso es brujería. Pero a la gente le escucha brujería porque la palabra de Dios no la queremos leer. Y nosotros queremos ayudarle a la palabra de Dios que cuando porque siempre, cuando viene gente que nos visita, siempre vienen de iglesia tristemente que tienen unas creencias todas locas. Y nosotros miramos con misericordia, pero usted no le dice nada. Dice, mire, te invito a leer. No, ese es problema de él, pero si a lo mejor ni siquiera es cristiano. Porque yo creí muchas cosas tonterías antes, y los digo, y todavía creo cosas que me faltan, porque estamos en un camino. Pero una persona, esta señora decía, yo le digo al no sé quién que se vaya. Y yo dije, uy, esa mujer es un Dios. ¿Cómo tú le vas a decir a nadie nada, Señor? Tú reprendes. Jesús le dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda, no yo. El Señor te reprenda. ¿Podía reprenderlo Cristo? Pero estás enseñando, yo no reprendo a nadie. Bueno, reprende a tu hijo si lo vas a castigar. Hey, te castigo. Pero tú no puedes reprender a nadie. Tú puedes decir, Señor, que el Señor te reprenda. ¿Cuántas veces hemos tenido que decir ahí que el Señor te reprenda cuando alguien tiene una boca sucia? Señor te reprenda, ¿cómo va a decir que estamos... Dios te guarde de maldecir lo que a mi vida o mi familia, no, Señor. Ahí sí tú te paras como un león, una leola. ¿Cómo tú vas a decir que mi hijo es un bueno para no? Señor, estoy bajo la promesa, o mi hija está bajo la promesa, pero tú no vas a maldecir a mi hija porque ella está bendecida por Dios. Porque a lo mejor no lo conoce, pero yo estoy parándome cada día en la brecha orando por ella y por él, y a eso lo cubre a él y a ella. No permita que nadie maldiga su vida, ni su familia, ni su trabajo. Que te digan, pero tú estás en Estados Unidos, tú no has hecho nada. No se te ocurre decir que no has hecho nada. Cállate. Y si no, ese tipo de gente, ¿sabe qué? Sáquelas de su vida. La fidelidad de Dios con los pecadores. ¿Cómo puede ser Dios fiel con un pecador? ¿Cómo se aplica esta fidelidad? Indudablemente cuando leemos Juan 3:18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. O sea, la palabra de Dios, la palabra condenación significa que esa persona ya está bajo un juicio, ya está separado de Dios. Lo ha declarado, Dios lo ha advertido. Él es juez, yo estoy diciendo, tú no estás conmigo. Tiene que ser fiel a eso. Muchos piensan que Dios no obra, que Dios hacen y deshacen y que Dios no va a hacer nada y se burla. Pero tan seguro como que hoy es domingo, Dios dará castigo a aquellos que continúan viviendo rechazándole a Él y su palabra. Él ha prometido que sacará de su presencia definitivamente a todos aquellos que rechazan a su Hijo. Así que hoy, ¿verdad? Si hay personas que no han rendido su vida a Cristo, no sigas ignorando tu condición. No sigas ignorando tu condición. Recuerda que Dios no ha obrado por algo. ¿Por qué? Vamos a ir a 2 de Pedro, y eso quiero decir que lo busque Franklin. 2 de Pedro 3:9. Pero Dios, tanta gente, tantos años, ¿por qué Dios no ha venido, no ha obrado y no ha hecho juicio y ha sido fiel con los pecadores? 2 de Pedro 3:9 es un clave para nosotros. Voy a leer. Ok, miren lo que dice ahí. El Señor no se tarda en cumplir sus promesas, según algunos, los que se burlan no tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Mire esa palabra, paciente. Si Él hubiera venido, yo no hubiera estado ni siquiera ninguno de aquí, pero Él fue paciente y ha sido paciente, y el hecho que sea paciente no es el hecho de jugar con Él. Si vamos al versículo 4, ¿sabe lo que dice? Dicen algunos, de la misma 2 de Pedro, dice, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde los padres, desde que durmieron nuestros padres, los padres de la iglesia, hasta ahora, continúa desde la creación y no ha venido. ¿Y sabe qué significa dónde está la promesa de su venida? En literal, ¿dónde está la amenaza del Señor? Que se cumpla ya. Imagínate, tú puedes decir, y que dijo que va a venir, que se cumpla ya. ¿Dónde está eso que dice usted? Si Dios no ha obrado su juicio, no es porque se olvidó, sino porque te está dando tiempo y me está dando tiempo y le está dando tiempo a nuestra familia de volver. ¿Verdad? Dios sigue recibiendo pródigos. ¿Verdad? ¿Sabe que nosotros éramos pródigos?
La palabra del hijo pródigo es la palabra, ¿verdad? La parábola que habla de nosotros. Así que Él ha prometido que aquellos que vengan a Él les perdonará. ¿Y qué dice? Dios sigue recibiendo pródigos. Dios sigue restaurando. Si Dios no ha obrado en ti, es porque Él tiene paciencia. Él te quiere en su redil. Dios sigue restaurando. Dios sigue vistiendo con... ¿Recuerda cómo llegó el pródigo? Llegó oliendo a cerdo. Llegó con ropas sucias. Y eso habla de la vida del pecador cuando se... ¿Y qué hizo el Padre? Dios sigue poniendo anillos. ¿Sí? Recuerda que dice, aquellos que alguna vez dijimos como el Padre, como el Hijo, perdón, Padre, dame parte de mis bienes que me corresponde, y se fue a vivir lejos del Padre. Pero cuando quedó sin nada, dijo, ¿qué dijo? Yo viviendo de esta manera y mi Padre tiene abundancia. Aquellas personas que viven alejados de Dios, viven buscando lo que en Dios lo tienen todo. Viven teniendo hambre, teniendo el Padre abundancia. ¿Y qué dijo este muchacho? Dijo, y miró al cielo y volviendo en sí. Imagínate, cuando uno está sin Cristo, está fuera de sí. Esta palabra a mí desde que la escuché, el volviendo en sí, me dijo, oye, uno sin Cristo está loco. Porque una persona que vuelve en sí, ¿qué es? Como que vuelve a la vida, como que reacciona. Y Dios está dando a los pecadores sin Cristo, está dando esa oportunidad. Dice, mi Padre tiene abundancia y yo aquí muriéndome de hambre. He buscado la libertad lejos de Él, pero cada día sigo más vacío y más atado. El Padre le dice a los pecadores, ¿sabe qué? Como dice Mateo 11:28, vengan a mí, vengan a mí. Estamos hablando de la fidelidad de Dios. ¿Y cuál es la fidelidad de Dios para los pecadores? Decirles, tener paciencia para que ellos vengan a Él. Dice así Mateo 11:28, versículo que deberíamos saber de memoria. Dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. ¿Y qué? Y yo les haré descansar. ¿Qué es descanso? El alivio de la vida difícil, el alivio de vivir con pecado, el alivio de la carga. ¿Qué hago yo? Esa carga se la entrego a Cristo. ¿Y qué hizo Cristo? Cristo la llevó a la cruz. Le entregamos todo. ¿A veces te has sentido que has tenido un peso encima? ¿Qué haces? En oración, Dios nos ha dado tremendas herramientas como en nuestra vida devocional para ir ahí de rodillas o como quieras. Señor, yo te entrego esto, yo no puedo más con esto. ¿Qué le ha entregado al Señor? Una familia, un hijo, su vida, primeramente mi vida. Yo hace poco le entregué esta iglesia al Señor. Quizá yo la estaba llevando. Y el Señor, ya no. Viene la gente no quiere saber nada contigo, quiere no sé qué quiere. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo mal? No, tú no estás haciendo. Sigue fiel. Sigue fiel. Busca más. Que estamos preparando para lo que voy a hacer con ustedes. Pero hay que entregarle todas las cosas, porque tú no puedes llevar... ¿Qué hace eso? Que tengas estrés, que no puedas dormir, que te enfermes, que no disfrutes el día a día. Así que le entregamos todo el peso al Señor. Cuando venimos a Él, ¿qué viene a nuestras vidas? Dice paz. La paz con Dios. La paz con Dios, amado. Tener paz con Dios y el perdón de pecado es algo que no tiene precio, como dice la publicidad. No tiene precio el tener paz con Dios y que nuestros pecados son perdonados. ¿Cómo estás experimentando este descanso? ¿De qué manera te sientes cansado y agobiado en estos momentos? Si tú eres creyente y te sientes cansado y agobiado, yo te invito a reforzar tu vida espiritual. Podemos decir, bueno, pastor, yo puedo pasar, puedo venir, podemos orar aquí, no sé cómo hacer. Mire, para eso estoy yo. Pero tú en tu casa, ¿verdad? Allí con el Señor tú puedes aliviar tu carga. O puedes unirte a nuestros grupos, o puedes después del servicio. O sea, muchas maneras de que el pueblo también te ayude. Pero eso es algo que tú puedes hacer con el Señor solo. Pero tristemente, ¿sabes por qué? A muchas personas, hablando del perdón y la limpieza, mucha gente dice como A.W. Tozer dijo, que los cristianos decimos, cuando creemos en milagros, sí creemos en milagros, pero aquí no. Sí, en cualquier lugar, pero aquí no. A cualquier gente, pero a nosotros no. Creemos en los milagros del Antiguo Testamento, pero no creemos sentirnos liberados, perdonados y vivir libres, pues el Señor nos lo ha dicho. ¿Cómo describirías tu caminar con el Señor? Si estamos leyendo la Biblia, ¿qué pensamiento estamos leyendo el Señor?
¿Con incredulidad o credulidad? Dios escribió esto y si Dios es fiel, Él no miente, amados hermanos. Esta es una de las verdades más maravillosas que dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? Y limpiarnos de toda maldad. Ya tú hiciste eso, yo creo que tú lo hiciste. Entonces ya tú estás limpio, limpia de toda maldad. Él te ha perdonado y no hay nada más asombroso que vivir como perdonado. Libre. Yo le hablaba en estos días con el hermano William, que me llamó William. ¿Te acuerdas William, el colombiano? Ha estado un poquito enfermo, tiene 5 veces neumonía, tiene todavía neumonía, no puede salir, está en San Antonio. Y me dice, y yo hablando con él le digo, ¿verdad que a veces, verdad, él también está sirviendo allá y las contradice, sí, él está con un grupo de hombres, los hombres van para adelante, para atrás. Pero que llegamos si supiera la gente que uno, claro, se aflige a veces, pero que uno está disfrutando lo que está haciendo. No hay motivo. Si tú no estás disfrutando lo que estás haciendo, no estás siendo usado por el Señor. Tristemente nos vamos convirtiendo en una persona religiosa o amargada. Yo vengo aquí, a pesar de que hoy día se sabe que mucha gente no viene, se invitó. Yo y el Señor. Yo sé que ustedes aquí los fieles van a venir y estamos disfrutando. Para nosotros es una fiesta. Quisiéramos que más gente viniera a la fiesta. Pero los poquitos, los muchos, los amplios que sea, tenemos que disfrutar la fiesta, hermano. No necesitamos ni uno más, tú y yo y el Señor, ahí estamos, ¿verdad? Y yo te invito hoy a renovar tu amor al Señor. Yo te invito hoy a que esa fidelidad no solamente es un consuelo, sino la fidelidad te lleva a confesar sin excusas. Padre, yo quiero volver a ti, estoy haciendo esto. Abandonar todo hábito que te aleje de Él y a creer lo que Dios te ha prometido. ¿Cuál es nuestra respuesta para ir terminando? ¿Cuál es la respuesta de nosotros al Señor? Ya vimos que Dios es fiel y que es con los pecadores vacía es fiel si se aleja, pero con los pecadores que son restaurados, con los pecadores como nosotros que somos perdonados, con sus hijos, ¿verdad? Él tiene tantas cosas para nosotros. Entonces, tercer y último punto. ¿Cuál es nuestra respuesta? Primera es la confianza. Ahora que sabemos que Dios es fiel, ¿cómo debemos de vivir? Con confianza. Salmo 31:14 dice: pero yo, oh Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios. Yo en ti confío, tú eres mi Dios. ¿Qué vemos aquí? Una relación entre la confesión, tú eres mi Dios, pero una relación. Tú eres mío. La persona cree que Él es de Él. Y es verdad, porque Jesús mismo dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Estás en los cielos, pero eres de aquellos que te conocen como Señor y Salvador, que han conocido a Cristo como Señor y Salvador. O sea que la fe verdadera viene no simplemente de conocer, viene de una relación, ¿verdad? Tú eres mi Dios. No es una fe intelectual, es una fe relacional. Tú eres mi Dios habla de que una relación que debemos construir, que debemos ir adelante. Así que nuestra primera respuesta a la fidelidad de Dios, ¿cuál es? Confianza. ¿Recuerdan Noé? ¿Se burlaron de Noé? Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Se burlaban. Me imagino que iba al pueblo donde vivía la gente a buscar material. Y dice la gente: este loco, ¿por qué compra tanta madera? ¿Y qué hizo él? ¿Qué hacía él? En medio de la burla, no es fácil, pero él recordaba quién le estaba hablando. Él recordaba la palabra de Dios. Si nosotros memorizamos, si nosotros meditamos en la palabra, eso automáticamente va a venir en nosotros confianza. Cuando confiamos en Dios, viene a nuestras vidas la paz. La paz es un don de Dios. La paz es un don de Dios que has puesto en aquellos que son sus hijos. La confianza está puesta en lo revelado. Y eso es para nosotros una roca firme. Mira lo que dice Isaías 23, 3 y 4. Así, dice: al de firme propósito lo guardarás en perfecta paz. ¿A quién va a guardar en paz? A todos. Al de firme propósito, porque en ti confía. Entonces Dios le da paz ¿a quién? A los que confían en Él. Confíen en el Señor para siempre, porque Dios es Señor y tenemos una roca en Él eterna. La confianza es aquello que nos hace impulsar. O sea, entonces primero, confianza. Segundo, ¿qué hacemos? Encomendamos nuestra vida. Y un salmo muy conocido dice: encomienda tu camino al Señor, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. ¿Qué es encomendar? Encomendar es, ¿sabe qué dice el griego? Enrollar. En vez de vivir una vida enrollada, enróllale tu vida y dale ese rollo al Señor. Así. Eso significa, encomendar es enrollar.
Tú haces así, tú estás con la vida enrollada. Y tú agarras hacia así. No, encárgate tú, Señor. Enrollar. En tu camino, tu dirección, tu día a día. El camino se refiere a toda tu vida, los problemas, todo encomiéndaselo al Señor. El salmista nos invita a los creyentes a encomendar cada día nuestro camino al Señor. Encomienda tu camino significa someter tu vida a sus planes. Tristemente muchos viven con situaciones, pero no están viviendo una vida sometida y tienen circunstancias, pero su vida no está sometida al Señor. Entonces no estás encomendando los problemas que vienen por tu desobediencia, pero no estás encomendando toda la vida. Toda la vida. Y dejar la práctica diaria. Yo te invito a practicar diariamente esto. Entrego mi vida, Señor. Entrego. Cuando te pares a orar y le hagas la lista, ¿cómo dice Pati? El choricero. El choricero es la lista larga de peticiones. Encomienda tu vida al Señor. Señor, aquí estoy. Tú sabes que te conozco, pero te entrego mi vida nuevamente. No como salvación, sino te entrego mi caminar. No es la vida porque ya tú eres salvo. Te entrego el día de hoy, Señor, lo que voy a hacer, lo que voy a decir. Señor, ayer dije esto, ayer aquello, Señor, ayúdame a no hacerlo hoy, Padre. Te entrego mi hija, está saliendo al colegio, te la entrego. Te entrego el trabajo, voy a empezar un trabajo, no como muchos allá en Venezuela, no aquí, que empezaban, y ahora el trabajo se lo voy a entregar al Señor. ¿Y oraste? No, pues. ¿Y qué trabajo es? No, montamos ahí una cervecería. Ok, no, es que era la oportunidad, porque se te está muriendo el Señor, me la dejó barata. Ah, ok, que fue tuya tan buena, ¿ves? Hay gente que cree que es más viva que el Señor. Una cervecería. Eso no tiene nada que ver del Señor. O sea que en vez de encomendar, ya que metido en el rollo, le piden que el Señor les ayude en algo que no tiene pies y cabeza. No, hermanos, Dios te va a dar un trabajo que le honre a Él. A veces es bueno no ser jefe, sino ser el chalán. Porque de chalán, pues, pero de jefe te tocaba hacer triquiñuelas, cosas torcidas, y no estás honrando al Señor, y después quiere que te prospere el Señor el camino, ¿no? Yo prefiero, aunque es más duro, pero ahí glorifico al Señor como jefe, como que a veces me voy torciendo, ¿verdad? Entonces mejor yo prefiero glorificarte con un trabajo, así del mínimo, tú me vas a prosperar. Esa es la vida de un creyente, parece locura, pero buscamos glorificar, y Dios es tan bueno que nunca te faltará nada. Nunca te faltará nada. Aprende a esperar en silencio, ¿verdad? Aprende a esperar en silencio. Recuerda que estamos encomendando el camino y Él hará. ¿Él hará cuándo? Cuando Él crea conveniente, pero la espera es una espera activa. ¿Cuál es mi espera? Orando y haciendo lo que tengo que hacer. Dice el Salmo 46:10, lo deberían saber de memoria, dice: estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Ya casi terminando, en 2 de Crónicas, capítulo 20, pasa algo así. Resulta que estaba Josafat y estaban una enorme coalición de ejércitos venían contra él. Venían los moabitas, los amonitas y los del monte de Seir contra ellos. ¿Ok? Y Josafat, ¿qué hizo Josafat? Ellos eran pocos y eran débiles, no eran diestros en pelea. ¿Y qué hizo Josafat? Buscó más alianzas, buscó más, mire, présteme allí, yo no sé qué serían las armas del momento. Bazooka, no, ¿cómo se llama? Estas cosas que tiran piedra. Catapulta, mire. Y cosas así, ¿no? Él sabe lo que hizo él. Él le dijo en el versículo 12, le dice al Señor de 2 de Crónicas, al ver todo esto, dijo: no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestro rostro. ¿Cómo le cuesta al hombre decir que no sabemos qué hacer? No, yo me las sé todas y una más. No, mijo, a veces no te las sabes todas. Y es mejor decir: ¿sabes qué, Señor? No sé qué hacer. No sé qué hacer, pero a ti vengo a orar. ¿Qué dijo el Señor en el versículo 17? ¿Cómo fue la respuesta del Señor cuando dijo: Señor, vienen todos estos ejércitos, no sé qué hacer, pero a ti vengo? Proclamó ayuno, vinieron en silencio, y vino un levita llamado Hazaziel y les da un mensaje y le dice así: ¿sabe qué? Quédense quietos, porque esta guerra es mía, no es de ustedes. Quédense quietos, esta guerra es mía. A veces nos enfrentamos a grandes problemas, hermanos, a grandes situaciones, y nuestra mayor fortaleza es depender de Dios. Decirle: Señor, no sé qué hacer, pero a ti vengo. Y el Señor, ¿qué dice? Esa pelea es mía. Esa pelea es mía, Señor. Yo empecé esta familia, Señor, y fue de Dios. Nos guardamos, mi mujer es una mujer de Dios, pero estamos pasando problemas económicos bien difíciles, Señor. Y sabe que hemos trabajado, me han botado de aquí, me han hecho esto.
no es negligencia mía, pero vengo a buscarte, Señor. ¿Cómo hago? ¿Y el Señor qué dice? Yo me encargo. A lo mejor no te va a dar una mansión, a lo mejor te va a poner arrimado en casa de un hermano por un tiempo, pero Él se encarga y Él te va a dar lo que tú necesites, lo que yo necesito, porque Él es bueno. Permite que Dios controle tu camino. Y Jeremías 17, 5 y 8 vemos dos personas que una encomendó su camino al hombre y la otra encomendó el camino a Dios como ejemplo. Vamos a ir a Jeremías 17, 5 al 8 y vemos a ver las maldiciones de confiar en uno mismo. Versículo 5 de Jeremías 17 dice: así dice el Señor, maldito el hombre que en él confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verás cuando Él venga bien. Habitarás en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitante. Este hombre no quiso seguir el consejo, sino que en vez de encomendar su camino al Señor, lo encomendó ¿a quién? A él mismo y a sus cosas de hombre. Pero dice la Biblia que cuando nosotros confiamos nuestro camino a nuestra fuerza y sabiduría, ¿qué dice allí? Quedamos como secos, desolados. Así que quedamos como un cactus. El cactus no necesita agua y no tiene agua. Quedamos así solos cuando confiamos en nosotros. Eso es lo peligroso de seguir el consejo de los hombres y no el consejo de Dios. Depender de nuestro propio conocimiento y de la sabiduría de Dios es una maldición según la Biblia. Al final, ¿qué pasa? Dios nos ha provisto de tantos recursos, hermanos, para que nosotros no quedemos secos, sino que nos ha puesto iglesia, palabra, ministerio, comunidad de fe para nosotros ser surtidos de su agua y no ser como leí ahorita la caña, ¿cómo dice? Se me fue la palabra. La caña descajada, algo así dice. El Señor, cuando la caña está descajada, Él no la destruye. Pero ¿por qué tenemos necesidad de eso? Nosotros necesitamos del agua de la palabra. ¿Pero qué hace el otro hombre? Versículo 6 y el versículo 7. La bendición de confiar el camino nuestro Señor. Dice: bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza en el Señor. 8. Será como árbol plantado junto a agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En años de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. En cambio, cuando una persona confía en Dios, puede hacer tiempo de sequía, esa persona no se seca porque está cerca de la fuente de agua, porque han hecho del Señor que es su brújula. Siguen al Señor porque sabe que a donde el Señor le dirige la relación con el Señor, ahí está su verdadero norte. Ahí está el norte de nosotros, donde el Señor nos lleve. Le siguen porque sabe que donde está Dios está la vida, y donde no está Dios está la muerte. Y por último, ¿qué hacemos con primero? Nuestra respuesta a la palabra de Dios es, a la fidelidad de Dios es, ¿cuál? Confianza. ¿Cuál fue la otra? Encomendar el camino. Lo último, proclamar esta verdad. Proclamar la fidelidad. Nosotros, teniendo un Dios fiel y conociendo la fidelidad, ¿qué tenemos que hacer? Hablar. Y al día viernes estaba leyendo Hechos, los que siguen la Biblia leyéndola al año juntos. El día viernes estuvimos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 5, cuando los discípulos fueron y golpeados y les dije: no hables en el nombre de este Jesús que ustedes hablan. ¿Qué dijeron? Nosotros no podemos callar de lo que hemos visto y oído. No es suficiente confiar con nuestro corazón. No es suficiente encomendar nuestro camino. Tenemos que hablarles a otros de la fidelidad de Dios. Mire lo que dice el Salmo 49 y 10. Dice: he proclamado buenas nuevas de justicia a la gran congregación. No refrené mis labios, no escondí tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado a la gran congregación tu misericordia y tu fidelidad. Si podemos estar aquí, en nosotros hay la tentación. ¿Sabe cuál es la tentación? De callarnos. Hay la tentación de refrenar los labios, de encubrir y de ocultar. Así que tenemos que tener cuidado de callarnos lo que Dios quiere que hablemos. Lo que Él ha hecho en tu vida debe conocerlo todo el mundo. Desde que llegó hasta el día de hoy, lo que ha hecho debes proclamar. Abre tu boca, no selles tus labios. Más bien publica su misericordia, tu fidelidad, donde quieras que vaya. El día viernes, ¿verdad? Vimos, y fue Pedro y Juan, versículo 20 del capítulo 4 de Hechos. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y dice que después que los azotaron, dice que se fueron contentos, imagínate, por ser dignos de haber sido
¿verdad? Perseguidos por la causa de Cristo. El testimonio para nosotros no es una obligación. Algunos vamos a evangelizar. No somos testigos de Jehová que van por obligación. Nosotros vamos, ¿verdad? Nosotros vamos como consecuencia de haber experimentado la gracia y el amor de Dios. Nosotros, los creyentes, hablamos de la fidelidad de Dios. ¿Has visto tú esto en tu familia, verdad? ¿Por qué te callas? ¿Has visto su mano en la iglesia? ¿Has visto su mano obrando, su fidelidad en su comunidad? ¿Has visto cómo el Evangelio transforma? Aquellos que tenemos años en el Evangelio hemos visto tantas transformaciones. Dice, vive de tal manera que la gente diga, qué gran y fiel Dios tú tienes. Tenemos un Dios tan asombroso del que debemos dar testimonio a nuestros hermanos en la congregación y a todos los demás. A veces cuando llegamos parece zona de quejas. Ay, ay, ay. Pero ¿ha hecho algo bueno Dios, Señor? ¿Es tu Dios o no es tu Dios? ¿Ha hecho algo bueno? Las quejas están en todos lados, hermano. Y la gente sabe que sufre y tiene tus situaciones, pero la gente necesita escuchar la fe. Yo sé que me han diagnosticado un cáncer, pero yo sé que Dios se encarga de mi vida. Y si me dice, bástate en tu gracia, qué bueno, ya voy a estar en gloria, hermano. No me detengas. Por eso hay cristianos que dicen, John, pero no está luchando por su vida. Y eso es algo ético, no ético. Es el que quiere irse, pero estoy hablando de este ejemplo, el que no quiera su cáncer y quiere irse a su casa a vivir los últimos días con su familia y no quiere, es respetable. No estoy diciendo que deben hacerlo o no, pero se va tranquilo diciendo, bueno, Dios me trajo esto a mí, el tiempo que viene. No estoy diciendo que no luche y que no se haga, ojo, pero es respetable cualquiera de las dos. El que dice que no porque ya quiere estar con el Señor y él no se está ni autoflagelando diciendo, tiene una enfermedad y dice, no quiero, yo quiero vivir mis últimos días con el Señor, pero esta paz que él ha tenido ha hecho eso en su vida, ¿ves? Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Vive de tal manera que Dios diga, la gente diga, Dios es fiel. ¿A quién? Pregunto yo, ¿a quién? Y con esto ya sí termino. ¿A quién has proclamado su fidelidad últimamente? ¿Estás manteniendo esa verdad escondida en tu corazón, como dice Isaías? ¿Has sellado tus labios? ¿Soy un testimonio vivo de la fidelidad de Dios? Mi vida demuestra que Dios ha sido fiel. ¿Está mostrando tu vida, familia, trabajo, el vecindario, que tu iglesia, que Dios ha sido fiel? Te dejo eso allí. Así que vamos a orar. Le invito a orar para terminar el día de hoy. Recuerda que si tú te has dado cuenta hoy, me estás viendo, que tú no estás bajo la fidelidad de Dios como hijo perdonado, como un pródigo, no juegues con eso. La Biblia dice que Dios le va a dar a cada quien lo que se merece, y lo que nos merecíamos nosotros se lo dio a su Hijo Jesucristo en nuestro lugar. Él pagó la multa. Dios todavía sigue recibiendo pródigos. Hoy es día de salvación. Dios recibe pródigos. Si tú te has dado cuenta que tú eres un pródigo, que quieres volver, hoy puedes orar allí, ¿verdad? Y decir, Padre, mirando al cielo, Padre, tú tienes tanta abundancia, yo viviendo de esta manera, muriéndome de hambre, lejos de ti, Señor, cada día más vacío, yo quiero, Señor, he pecado contra el cielo, contra ti, yo quiero que tú me recibas. Iglesia, oremos. Señor, en esta hora, Señor, hemos aprendido, Padre Santo, un poco más sobre ti. Padre, gracias por ser un Dios fiel. Gracias porque ahora por tu gracia soy un pecador, pero de los que volvió. Gracias, Señor, por tu hermosa y perfecta y maravillosa obra en la cruz. Cristo tomó mi lugar, mi maldad y pagó mi deuda, y ahora tengo la paz, Señor, y tu fidelidad está conmigo. Ayúdame a que mi vida sea un reflejo de tu fidelidad, Señor. Ayúdame que en momentos difíciles yo pueda recordar, Dios es fiel. Que pueda recordar versos como el que dice, aquel que comenzó la buena obra en mí, la culminará. Enséñame a esperar, a confiar y nunca callar que tú eres un Dios fiel. Que otros puedan conocer tu fidelidad a través de mi vida, Señor. Como iglesia, sea una iglesia, Gracia Soberana, sea una iglesia que proclama la fidelidad de Dios. Que habla de Dios, que llena el Northwest de Arkansas de la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor. Necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias que nos vayamos de este lugar muy contentos de saber que tú eres un Dios fiel.
que nos vayamos contentos de que las personas van a darnos miles de cosas y miles de quejas del país, de la inmigración, de la salud, de los costos, de la inflación, de la guerra. Y nosotros podamos hablarle que Dios ha sido fiel. No solamente como un concepto, sino que nuestra vida sea un reflejo de tu fidelidad para que otros puedan conocerte, Señor. El gran antídoto para la ansiedad y el dolor es, como dice la Biblia, por nada estéis afanados, sino que traigan delante de ti todas las peticiones con oración y acciones de gracia. Gracias por habernos regalado un tiempo tan especial el día de hoy, Señor. Gracias por cada familia. Sé que hay familias que bregan y batallan, Señor. Pero que en medio de todo esto la gente diga, wow, todo lo que viven y miren cómo siguen caminando con el Señor. No le han negado, sino más bien le aman y se comprometen más. Qué gente tan extraña, Señor, esta que te sigue y se sigue y podemos ver su fidelidad y son más felices y más gozosos que nosotros que no tenemos las situaciones que ellos viven. Señor, ayúdanos a vivir en lo sobrenatural de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos.